Errores laborales que te pueden llevar a pagar muchas multas de más de 30.000 soles por la SUNAFIL cuando contratas trabajadores. En este tercer episodio voy a hablarte acerca de cuáles son los principales problemas en los cuales te puedes meter por contratar trabajadores y evadir las leyes laborales. Voy a tocar algunos puntos que sí o sí debe de saber todo dueño de negocio, y es que cuando contratas personas, como ya hemos visto en el primer capítulo, te recomendé tener un RUC 20 porque así inicia la creación de una persona jurídica y no un RUC 10 como muchos lo dicen. Entonces, una vez que ya tienes tu RUC 20, ya tienes una persona jurídica, una empresa, y a partir de allí toda la responsabilidad laboral, financiera e inclusive penal se traslada a esta nueva persona. Una vez que ya tienes el RUC 20, tienes que iniciar la contratación de personas, porque inevitablemente vas a tener que tener un equipo de trabajo, ¿no? A menos que decidas ser un emprendedor, hacerlo todo, y desde mi posición y experiencia no te lo recomendaría. Entonces, una vez que ya comienzas a tener un equipo de trabajo, vas a tener que darle la forma legal. Van a haber situaciones, y lo digo porque las veces que hemos tenido asesorías laborales, he tenido clientes que llegan, que facturan 2 millones anuales, vamos a poner por ejemplo, pero ellos hacen todo el trabajo solos, terminan enfermándose, terminan con crisis de emergencias, terminan con altas dosis, por así llamarlo, de estrés, ansiedad, etcétera. Y en realidad el dinero que llegan a facturar lo usan para cubrir todas sus atenciones médicas. Tengo otro tipo de clientes que facturan, vamos a poner el mismo ejemplo, a 10 millones anuales, pero ellos tienen como 5 o 10 personas y todas esas personas trabajan en negro. Si no has escuchado qué significa esta palabra, te lo voy a explicar. Trabajar en negro significa que tú traigas a 10 personas a tu empresa, no les haces un contrato, simplemente no las registras en planilla y todo lo haces con dinero en mano. Esa persona, supuestamente para ti, no tiene ningún tipo de evidencia para demandarte ni denunciarte, porque según tú pensarías de que esa persona, al no tener ningún contrato escrito, no tiene ninguna obligación ni derecho hacia ti, y tú como empresario, obligación hacia ella. Pero en realidad es todo lo contrario. Al día de hoy hay miles y miles de denuncias de SUNAFIL, Lima, provincias, Cusco, Arequipa, Trujillo, etcétera, porque trabajar en negro es la peor figura que puedes tener en una empresa. No es nada formal, no es nada legal y te puede exponer no solamente a responsabilidad laboral, que se traduce en juicios, demandas, denuncias, que desaparezcan 20.000 soles de tu cuenta bancaria a nivel de empresa, sino que se traduce en responsabilidad penal. ¿Qué quiero decir con eso? Que el gerente general o el dueño del negocio puede ser denunciado por ese trabajador en la vía penal y tendría que ir seguido al Ministerio Público a declarar, porque estamos ante un delito. Si has visto alguna vez el caso que ocurrió en las Malvinas hace algunos años de trabajadores que fueron lamentablemente fallecieron a razón de este encierro, estamos hablando de este tipo de contratación en negro donde evades todas las leyes laborales y al final hay millonarios pagos. Este caso se tradujo en multas y demandas de más de 1 millón de soles. Lo primero que debes de saber es que contratar en negro no es nada legal, no te va a ayudar en nada, y si tú buscas tener esta contratación, lo digo con total veracidad de esto porque lo he visto muchas veces, vas a estar evadiendo las leyes laborales y en cualquier momento, uno nunca sabe cuando te puede llegar un correo diciéndote: no me has pagado mis beneficios sociales, tienes que hacerlo hoy día, porque si no, voy a denunciarte, voy a demandarte, contrato a mi abogado que me dice que puedo cobrar miles de soles y al final vas a terminar muy perjudicado. La tercera vía son aquellas empresas que sí tienen una facturación altísima, pero siguen con la idea de que son emprendedores. Te voy a comentar un caso. Hubo una vez un cliente de una empresa importadora, su facturación es elevadísima, pero esta persona tenía 10 personas y todos con recibo por honorarios. El problema de tener muchos recibos por honorarios es que vas a tener a SUNAT atrás tuyo todos los años. Vas a tener a SUNAFIL también todos los años. Y si te estás preguntando cuál es el motivo es de que no es posible que una empresa con una facturación altísima no tenga trabajadores en planilla. Si tienes una facturación alta, tiene que ser equivalente el número de trabajadores en planilla a nivel mayor. Si tengo 20 planilla, tendré 1 o 2 locadores, pero jamás en los jamases podrás tener 100 locadores y ser una empresa que facture bastante. ¿Por qué? Porque SUNAT hace permanentes inductivas preguntándote: ¿por qué no estás
aportando al sistema tributario, quinta categoría? ¿Por qué no estás aportando ONP u AFP? Entonces, los temas laborales no solamente son para prevenirlos, sino también son para que tú puedas estar con la tranquilidad y estabilidad económica, empresarial y obviamente financiera de que no vas a tener ningún tipo de persecución a nivel SUNAT, ni mucho menos SUNAFIL. El quinto caso es aquel empleador que tiene trabajadores en su empresa, los tiene en planilla y con eso ya se evitó cualquier tipo de problema legal. ¿Cuál de estos casos representan el caso donde tú quieres al día de hoy encontrarte? Esa es una pregunta que te la voy a dejar de reflexión. Vamos con el tema de los principales problemas legales de contratar trabajadores. En primer lugar, no te vas a enterar del problema, voy a ser totalmente sincera, no te enteras del problema hasta que te llegue una denuncia o un reclamo o una demanda. Conozco muchos empresarios exitosos al día de hoy que no tienen planilla, tienen 1000 trabajadores, todas con recibo por honorarios, evaden impuestos, evaden derechos laborales, con la sola frase de yo siempre lo hago así. Nunca me van a denunciar, nunca me van a demandar o simplemente confían en la buena suerte. Pero déjame decirte que confiar en la buena suerte, en la amistad de las demás personas no es un seguro de nada. Y muchas veces lo hemos visto en asesoría legal, que esas personas por cualquier tipo de situación, pelea, conflicto, discusión, terminan enviándote una carta notarial, que obviamente va a ir un abogado laboralista y te va a exigir, págame los 100.000 soles que me debes por estar 20 años trabajando con una liquidación, pongamos de 100.000 y aparte una indemnización. Entonces, si buscas evitar esto, tienes que obrar de forma correcta con todo lo que viene a ser planilla. Volvemos al tema medular. Principal problema legal que yo te diría de contratar sin un tipo de formalidad legal está la expectativa de cualquier tipo de denuncia o demanda. Las veces que hemos visto este tipo de situaciones han sucedido porque muchos empresarios dicen nunca jamás me va a pasar. ¿Por qué? Si nunca has recibido una multa ni una denuncia. Claro, porque no llegas al momento de una discusión con algún trabajador donde éste pueda decidir asesorarse y te indique que estás incumpliendo con todos los derechos laborales y esto se traduzca en dinero. El dinero que le deberías de pagar por haber estado incumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que necesita saber todo empresario? Que las multas laborales no van a ser tan mínimas como esperas. Te voy a comentar que hay una multa que es de 200.000 soles para aquellas empresas que contratan personal menor de edad, así como escuchaste. Imagínate que tienes solamente 3 trabajadores y contrataste a Juancito que vino y te dijo, tengo 15 años y quiero trabajar en tu empresa. Eso de ahí es totalmente ilegal porque no puedes contratar menores de edad, excepto puedas tramitar su permiso ante el Ministerio de Trabajo. Tendrías que solicitarle a ese menor de edad que traiga su declaración jurada firmada por el apoderado y legalizada ante el Ministerio de Trabajo para recién contratar menores de edad. ¿Y cuál es la multa? Para la SUNAFIL, tu multa va a representar 200.000 soles que se va a aplicar mediante un PAS. Si tú no quieres pagar, ten en cuenta que si ese dinero se encuentra en las cuentas bancarias, va a ser embargado, muy a pesar de que tú indiques de que no. Todas las multas que vas a tener por contratar personas vienen derivadas del número de planilla. ¿Cuántos trabajadores tienes en la planilla de la empresa? ¿Qué tipo de empresa es? Es por eso que siempre se recomienda que cuando inicies un negocio pueda calificar como una microempresa, pequeña empresa, para que puedas saber que las multas van a ser mínimas. Una microempresa paga desde 1.500 soles la multa, una pequeña empresa desde 3.500 y al día de hoy una empresa general desde los 11.000 soles. Entonces, el primer error que puedes cometer es pensar de que SUNAFIL no te va a multar. Sí va a haber varias multas. Todos sabemos que al día de hoy SUNAFIL tiene una labor muy permanente con el envío de cartas donde SUNAFIL se va a preguntar si esta empresa factura millones, ¿por qué no tiene planilla? Y es ahí donde el empresario tendrá que sustentar que no tiene planilla por X razones. Si me preguntas mi opinión, va a ser bien difícil sustentar. Si no tienes planilla, significa que tu empresa no tiene una facturación alta. Y lo mismo sucede al revés. Recomendación legal: si quieres evitarte problemas con tus trabajadores, incorpora una planilla saludable en tu negocio. El segundo problema que suele suceder cuando haces contrataciones totalmente ilegales o cuando no contratas con una asesoría legal, vamos a decir que van a ser los famosos procesos judiciales. Hablar de procesos judiciales significa que el trabajador acudió a la vía
judicial con un abogado. Elaboró una demanda con su abogado y está demandándote lo que él pueda considerar. ¿Qué tipo de demandas existen? Aquellas demandas que solamente van por dinero. Indemnización por despido arbitrario, que puede ser sueldo y medio por año laborado. Si has trabajado más de 12 años, pueden pedirte 12 sueldos exactamente. Y también existen las reposiciones. Imagínate que el trabajador demande que quiere volver al mismo puesto de trabajo donde fue despedido y que tú no puedes decir no estoy de acuerdo. Tendrías que reponerlo obligatoriamente porque un juez te está obligando a que puedas recontratarlo. Esto de ahí se llama reposición a nivel judicial y puede ser demandado, y te voy a decir que lo he visto muchas veces. Hay trabajadores que buscan volver al mismo puesto. ¿Cuáles son las razones por las cuales un trabajador puede buscar la reposición? Desde la experiencia como abogada y asesora de empresas han sido que el sueldo que está ganando en esa empresa no lo va a obtener en otra empresa y es por eso que busca volver a esa empresa. Esta frase es muy importante que la puedas tomar en cuenta, así que de manera importante, haz una política salarial, tu banda y cuadro de categorías, pero eso lo vamos a hablar en otro video. Entonces, cuando tienes estas dos situaciones, ya tienes un proceso judicial y vamos a ser bastante exactos. Un proceso judicial no demora un día, un proceso judicial se traduce en años. ¿Todos los trabajadores van a procesos judiciales? No, no es tanto así, pero sí es cierto que las veces que se va a procesos judiciales se va con un problema que viene a ser evaluación legal, y si ese problema se traduce en ganar mucho dinero, porque sí, te vas a un proceso judicial cuando sabes que la espera larguísima de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años te va a dar frutos. Y los frutos pueden ser miles y miles de soles. Entonces, irse a un proceso judicial de todas maneras se va a traer dolores de cabeza. Vamos a ser bastante ciertos, vas a tener que contratar un abogado laboralista, vas a tener que pagar tasas, vas a tener que participar en audiencias y al final eso termina siendo un nuevo costo laboral que pudiste prevenirlo si hubieras elaborado tus contratos de trabajo de forma correcta, de forma óptima, y si hubieras realizado actividades como puede ser despidos, comunicaciones, siguiendo las normas laborales. Un punto importante y que toda empresa tiene que tener en cuenta: cuando contratas trabajadores, siempre, pero siempre, asegúrate de pedir la declaración jurada domiciliaria. Cuando vas a hacer notificaciones de cartas, hay muchas empresas que no tienen conocimiento de a dónde notificar. Las veces que hemos tenido trabajadores que no quieren recibir la liquidación de beneficios sociales por X razones, asegúrate de enviarlo a su domicilio, y ese domicilio tiene que estar declarado en la declaración jurada domiciliaria para evitar errores. Otro punto también importante que viene a ser de los procesos judiciales que vienen de los contratos: ¿por qué un trabajador demanda desnaturalización de contratos? Las principales razones es: no tiene causa objetiva, mal elaborado el contrato. El contrato es un modelo descargado de internet que en realidad no sirve. Realmente no sirven estos modelos. Es muy usual ver miles y miles de empresas al día de hoy en nuestro país que descargan estos modelos y los aplican para contratar personas. Pero no solamente uno, he visto planillas de miles de trabajadores con un modelo descargado de internet de una sola cara. Contratos que en realidad son inexistentes, en realidad no tienen ninguna validez. Y de eso parten las múltiples demandas. Hay varias empresas al día de hoy que tienen carteras judiciales de procesos laborales. ¿Qué significa esto? Un solo contrato mal elaborado significa que miles de trabajadores puedan exigirte, obviamente, miles de soles, porque al no contratar correctamente serían indeterminados, y si les dijiste que no les vas a renovar contrato, tendrías que pagar obligatoriamente 12 sueldos por cada uno. Este problema se traduce en empresas con una planilla grande. ¿Existe? Claro que existe. Es por eso que a esto se le llama carteras judiciales, donde tienes una demanda que es igualita de 1000 trabajadores. Por así hablarlo, también tenemos los otros tipos de contrato. Áreas de recursos humanos que se olvidaron de renovar el contrato de trabajo y el trabajador sigue con un contrato inexistente. ¿Trabajar sin contrato me quita derechos laborales? No, siempre lo digo. Trabajar sin contrato te da todos los derechos laborales, y a recursos humanos hace que esta área pueda convertir a esa persona en estable indeterminado. Un estable es aquella persona que no tiene fecha de fin de contrato, solamente tiene fecha de inicio. Solamente lo podrás despedir
Si esa persona comete una falta grave, lo cesas por prueba o por pérdida de confianza. Pero si no hay nada de esto, si esa persona se porta de lo mejor, vas a tener un grave problemita, porque no va a haber manera de poder sacarlo de la empresa. Otro punto interesante de este tipo de problemas legales son los errores que vienen a ser cuando contratas personas, pero te olvidas de las pautas legales. Te voy a comentar una lista de pautas legales que debes de saber cuando contratas personas. Lo primero de ello es que tengas un listado de contratos laborales en base a los puestos de trabajo. Tienes que tener en recursos humanos modelos por cada área. Modelo de contrato de trabajo para choferes, para vigilantes, para personal administrativo, para gerencias, para jefaturas, porque cada contrato es distinto. Por nada del mundo puedes aplicar el mismo contrato de un chofer que para una gerencia. El motivo es que las cláusulas tienen que ser alineadas a los problemas que te va a traer ese puesto de trabajo o a los riesgos que pueden ocasionar. Es por eso que todo diseño de contrato tiene que ser personalizado. No puedes trabajar con modelos que te los descargues de internet, que te pasó tu colega, porque en realidad no te va a servir. Otro tema importante es que el área de recursos humanos tiene que manejar plazos y fechas de vencimiento de contratos. Suele suceder que porque al asistente de recursos humanos se le pasó renovar el contrato, hay una persona que trabaja 5 días sin contrato. Y cuando esa persona quiere entregarle el contrato con la fecha anterior, esa persona simplemente le dice, yo no voy a firmar nada, porque yo al trabajar sin contrato soy personal estable. ¿Y podemos hacer algo ante eso? No. Una persona que trabaja sin contrato es un personal indeterminado y a pesar de lo que muchos digan, no se puede hacer nada contra ello. Otro tema también es que los contratos tienen que estar actualizados. Muchas veces veo empresas que tienen proyectos y en su contrato indican vamos a trabajar en el proyecto Olmos, pero el trabajador está en el proyecto, vamos a poner la libertad. Entonces, si eso ocurre, ese error tan básico como podemos ver, ese contrato ya se va a invalidar y esa persona ya es estable. Errores tan pequeñitos y que muchos pasan por alto pueden significar que esa persona lo lleve a un proceso judicial y que se pueda traducir en miles de soles que te pueda ganar. Por eso digo, no vas a ver el problema hasta que alguien hace mención o hace llaga en la herida. Es decir, hasta que haya una denuncia o algún problema o algún correo o alguna carta notarial donde te mencionen que esto de acá se traduce en págame 100.000 soles el día de hoy, porque si no te voy a demandar. ¿Cuáles son los principales problemas que veo respecto a trabajadores que no tienen contrato? Lo primero que hemos visto ha sido que llegan muchas denuncias de Sunafil, llegan muchas demandas. Algo que les voy a comentar es que Sunafil no tiene competencia para poder analizar si un despido está bien o está mal. Y al día de hoy es algo que comúnmente ocurre, pero no tiene competencia. De igual manera, tampoco Sunafil podrá analizar si un contrato está elaborado correctamente o está elaborado mal, pero también ocurre. Entonces, es importante que sepas estos dos puntos. Es por eso que siempre que tengas inspecciones tienen que asesorarse. Veo muchas veces empresas que nunca se asesoran y pagan la multa sin saber que la multa tenía muchos errores. Todo procedimiento tiene que tener pautas y si no las respetas se cae la multa muy a pesar que haya responsabilidad. Cuarto error que veo comúnmente en los temas de contratos es tener contratos que no tienen un periodo de prueba. El periodo de prueba es un periodo de evaluación donde la empresa evalúa qué tan bien hace el trabajo la persona, si cumple con las expectativas del puesto de trabajo, es decir, si mentiste en tu CV y en la práctica vemos de que no tienes nada de las competencias, no sabes usar Word, no sabes enviar correos electrónicos y tú dijiste en tu CV que sabías hacer todo esto, se te podría hacer un despido inmediato por periodo de prueba. Inclusive, todo dueño de negocio debe de saber que el despido por prueba es un despido que ni siquiera necesitaría un documento escrito. Solamente basta la comunicación verbal, porque es un despido por prueba. Pero la cláusula de periodo de prueba tiene que estar sí o sí en el contrato.
para que te evites los problemas que pueden suceder. En caso no esté, déjame decirte que tampoco habría ningún problema, porque la cláusula existe porque está normado. Pero hay varios temitas que he visto en varias empresas que dicen yo no quiero esta cláusula de periodo de prueba y después se preguntan cómo hacer un despido. Si tú por tu propia cuenta pusiste en el contrato que el trabajador no está sujeto al periodo de prueba, ahí sí por nada del mundo podrías hacer un cese por este motivo. Recuerda que los periodos de prueba pueden ser de 3 meses por trabajadores que no son ni confianza ni dirección, por trabajadores de confianza 6 meses y trabajadores de dirección de 1 año. Un punto importantísimo que debes de saber y debes gestionar con tu área de recursos humanos es si los contratos que están aplicando el mismo modelo para todos. Sucede muchas veces que por causas como puede ser desorden a nivel de la empresa, se usa el mismo modelo para todos los trabajadores. Vas a tener problemas también, porque la causa objetiva, las condiciones, las obligaciones van a ser distintas de un chofer que de gerencia. Otros problemas que también hemos visto es que tu contrato no debe ser modificado por alguien que no conoce de temas laborales. Y acá voy a dar un punto importantísimo. Todo contrato lo debe elaborar un abogado laboralista, porque es la única persona que va a hacer las cláusulas adecuadas a las leyes laborales en el 2026 y en base a tu negocio. Voy a decir otro tema y acá yo sé que muchos van a comenzar a criticar y van a comenzar a decirme sus comentarios que pueden ser un poquito fuera de lugar, pero les voy a comentar que los contadores no pueden hacer los contratos de trabajo, muy a pesar que opinen lo contrario. Todo contrato tiene que ser diseñado con cláusulas totalmente legales. Si tú no tienes esta información, va a ser bastante difícil poder hacerlo. Un problema, y viene a ser importante que lo tengas en cuenta, es el tema de que si contratas personas y no los pones en la planilla, vas a estar expuestos a muchas situaciones. Voy a comentarte varios casos que hemos podido ver en asesoría laboral. Hubo una vez que una empresa del rubro pesquero tenía 50 trabajadores y todas estas personas nunca estuvieron en la planilla de la empresa. Todos los años SUNAT le enviaba cartas inductivas pidiendo explicaciones de por qué no tenía planilla. Esta empresa cada año le sustentaba que no necesitaba, hasta que un día SUNAT le envió una multa a nivel tributario, se inició un procedimiento y lo terminaron multando por algo más de 100.000 soles. ¿Es necesario la planilla para evitarte estos problemas? Diría de que sí. Un caso, recuerdo, fue de una empresa avícola que me decía que tenía 2.000 trabajadores y nunca los puso en planilla. El problema era de que este empresario comentaba que desde hace 30 años y cada generación que tenía, porque era una empresa familiar, contrataba personas, pero estas personas tenían el acuerdo verbal de que los trabajadores no querían estar en planilla. Y como ellos no querían, entonces ellos decidieron no contratar en planilla, evadir impuestos, evadir todo ello y simplemente hacerlo de ese modo. Hubo una vez que uno de esos trabajadores tuvo un accidente en una planta. Esta empresa desplazaba a esos trabajadores a una avícola, una de las más importantes del país, y ese trabajador tuvo un accidente con una máquina, metió el brazo y lamentablemente falleció en ese lugar. El cliente le envía una carta a la empresa pequeña, que era la avícola, y le pregunta acerca de por qué no se usó el SSTR para atender este grave accidente. La empresa le dijo que no tenía SSTR, no tenía planilla, no tenía nada. ¿Qué es lo que hizo esta empresa avícola, la más grande del país? Terminarle la relación del contrato. Perdieron un contrato de millones de soles con una empresa que tenía muchos años porque la empresa avícola no quería ningún tipo de responsabilidad solidaria. Esta empresa, la avícola que te estoy comentando, fue demandada por 2 millones de soles. Tuvo multas de SUNAFIL de 2 millones y adicionalmente el dueño del negocio, uno de los hijos del fundador, tuvo una denuncia penal por delito contra la vida y la salud. Al final tuvieron que dar una reparación de 1 millón a nivel penal y a nivel de SUNAFIL. Imagínate pagar 3 millones de soles por no estar en planilla y no contratar trabajadores. Esto de acá es algo que no se conoce, no lo vemos comúnmente, pero es algo que se tiene que prevenir.
Si vas a tener un negocio, los costos laborales pueden representar muchísimos. Y con tan solo tomar una decisión que pudo haber sido tan necesaria para tu empresa. ¿Cómo puedo evitar todos estos problemas legales? Simplemente contratando a las personas en planilla. Y a partir de allí cumplir con las normas laborales. Un caso que hasta ahora lo recuerdo porque me causó mucha curiosidad es una empresa de Arequipa que se encarga de poder distribuir o de entregar los papelitos de pagos de empresas de luz. Se encarga de tener trabajadores quienes son los encargados de entregar estas, por así llamarlo, papeletas de pago de luz a este cliente. Es una empresa que tiene un contrato con una empresa muy conocida de luz acá en nuestro país. Y esta empresa tiene miles de trabajadores. Estas personas son las que dejan los papelitos en los domicilios para que las personas puedan pagar. Pero esta empresa, imagínate, si tiene 1,000 trabajadores, ya vamos a imaginar que su facturación es bastante alta. Tiene a estas personas todas en negro, lo que te dije al inicio. Sin planilla, sin derechos, sin e-salud, sin SSTR, sin nada de esto. Hubo una vez que esta empresa, cuando sus trabajadores entregaban estos papelitos, vamos a decir que hubo un huaico, así como lo escuchaste. Cuando los trabajadores van a entregar esos papelitos, no se dieron cuenta que estaban pasando por una zona que era inaccesible. Y este fenómeno natural, como ya lo conocemos, dañó a 100 trabajadores. ¿Qué significó eso? Que 100 trabajadores estuvieron muy mal de salud, hubieron grandes accidentes y esta empresa tuvo que ser responsable. Como esta empresa no contrató el e-salud, no contrató el SSTR, ni mucho menos su debida ley, esa empresa tuvo que pagarle directamente a cada familiar, porque obviamente no vas a ir contra el trabajador porque el trabajador está enfermo, tendría que coberturar cada atención médica. Cada atención médica, según lo que vimos, se tradujo en algo de 20,000 a 30,000 porque tuvieron que hacer varias intervenciones médicas y todo esto ocasionó que la empresa llegue a cerrar. ¿Por qué una empresa cierra por un problema laboral? Porque no puede pagar la multa, porque no puede pagar todas las quejas y reclamos de trabajadores, o porque el cliente le resuelve el contrato, le dice yo no voy a contratar más contigo porque por tu culpa, empresa, tengo hoy día de hoy demandas y denuncias. Algo importante que todo dueño de negocio debe de saber es que si eres una contratista y contratas con empresas grandes, tienes que ser una contratista totalmente formal. Olvídate de estar contratando como lo hacías antes, como siempre lo digo en varias clases y en varias redes sociales por las cuales suelo hablar de temas laborales. Ya no estás en los años 90. Al día de hoy, 2026, las redes sociales han diversificado la comunicación de temas laborales y solamente a mí como trabajador afectado que hoy día me despidieron, bastaría agarrar mi celular y revisar si ese despido es legal o no. Si yo veo que ese despido es ilegal, voy a ir contra ti y te voy a decir, págame esa indemnización. Entonces, ser informal al día de hoy no es lo mismo que ser informal en los años 90, en los años 80, donde no había la educación o no había tanta información como sí lo existe al día de hoy. Punto importante que debes de saber es que de todos estos casos, ¿qué puedo aprender para que me pueda servir en mi empresa como emprendedor, como dueño de negocio, como gerente de recursos humanos? Que todos estos problemas laborales se traducen en dinero. Y te voy a decir que las veces que hemos visto problemas de procesos judiciales han sido solamente por dinero. ¿Por qué las relaciones de trabajo? Porque obviamente muchos dicen la relación laboral con un trabajador se parece mucho a una relación sentimental con alguna enamorada, enamorado, porque se traduce en problemas de personas. Yo no sé si al día de hoy el trabajador, el gerente que contraté, me va a ir muy bien la relación laboral con esa persona de acá a un año. Somos personas, tenemos diversos tipos de respuestas. Somos humanos. En tal sentido, cada persona tiene una reacción totalmente distinta de cómo pueda tener en cuenta alguna conducta tuya. Es por eso que si vas a contratar personas para evitarte cualquier tipo de problema que te pueda surgir a futuro, asegúrate de contratar considerando un contrato laboral que sea válido, que te sirva y que pueda pasar cualquier tipo de revisión a nivel de SUNAFIL, a nivel de judicial e inclusive de la autoridad penal. Porque si no lo haces de ese modo, vamos a tener muchos problemas a futuro.
Hoy hemos hablado acerca de los principales errores legales que van a existir cuando contratas trabajadores, que como lo has podido ver se traduce en mucho dinero a pagar. Lo voy a leer en los comentarios, déjame acá las preguntas sobre este episodio. ¿Te ha pasado? Yo diría de que sí, y si no te ha pasado, me alegro muchísimo que no te haya pasado y que con este episodio puedas, como dicen por ahí, prevenir antes que lamentar. Nos vemos.